Les agradecemos mucho la presencia, el interés para nosotros, y me refiero a Fondo de Cultura Económica, editorial que represento en esta mesa junto a nuestro escritor invitado Fabio Moravito. Bueno, es muy importante para nosotros que la Casa de la Literatura, con su generosidad de siempre, nos permita compartir con ustedes las reflexiones que el maestro Moravito va a señalar en torno a un libro que nosotros atesoramos muchísimo en la editorial y que creemos tiene mucha pertinencia para el Perú. Seguramente más adelante se entenderá mejor por qué planteo esto. Bueno, quisiera agradecerle a Milagro la gestión de permitirnos estar acá, al maestro Moravito, que viene desde México, ha llegado recién ayer y bueno, hoy nos va a hablar sobre el libro que recopiló y reescribió, lo que nos parece una práctica interesantísima, la de reescribir. Y el libro se llama Cuentos Populares Mexicanos, reúne 125 cuentos de distintas etnias, de distintas regiones de México, escritas en distintas lenguas, o narradas oralmente en distintas lenguas. Y comentarles que nuestro escritor, además de poeta, es ensayista y diría que editor, por supuesto. Trabajar con estos cuentos, me imagino que ha sido un trabajo arduo, muy fino, muy riesgoso. No hay otro modo de editar sino corriendo riesgos. Y bueno, quisiera comentarles brevemente que en esta obra hay un texto introductorio que es absolutamente maravilloso. Creo que es un texto que podríamos asumir como un tratado contemporáneo del cuento. Hay una bellísima reflexión que establece el maestro Moravito, donde compara el mito y el cuento, la necesidad de uno y el fervor estético del otro. Quizás estoy sobreinterpretando, pero es la manera en que lo hemos entendido. Y también hay una postulación muy interesante sobre la necesidad de trabajar un material como es este de la cultura popular, no en el sentido de la transcripción, que sería el ejercicio mecánico que uno pudiera adosar al conformismo antropológico, sino más bien desde la perspectiva de la traducción. Y me lo permito comentar porque además Fabio Moravito es traductor y ha traducido la obra de Eugenio Montale, lo que le agradecemos, y yo personalmente también otro gran y hermoso trabajo. Y una última idea que quisiera comentar antes de ceder la palabra a Milagro y luego escuchar al maestro, es que me parece que este ejercicio que intenta acercarse a un régimen de la palabra que nos antecede y que sobrevive, prueba de eso es este libro, ha tenido lugar gracias a una reflexión en torno a lo plural. Hay un momento en la introducción donde el maestro Moravito habla de la extranjería, habla de lo plural, incluso habla de una lógica de la alteración para referirse puntualmente al cuento, diferenciándolo del mito, que es siempre sustancioso, es siempre fundante, busca dar una explicación, un orden dado, cuando el cuento dice teje el tejido del desorden o teje la tela del desorden infinito. Y me parece que esas figuras del pensamiento que están ahí dándose en este texto introductorio, que realmente creo que si se pudiera hacer una edición especial de ese texto introductorio sería maravilloso, nos da muchas pistas también de lo contemporáneo y del mundo global, de suerte que el otrora y el presente están estrechamente ligados, y eso nos parece un hallazgo de las reflexiones del maestro. Eso nada más quería comentarles y agradecerles a ustedes nuevamente. Bueno, muy buenos días, qué gusto estar aquí. Bienvenido, Fabio, aquí a la Casa de la Literatura Peruana. Para nosotros era muy importante este diálogo. Muchas de las personas que están acá
hacen parte de nuestro trabajo regular y nos interesaba esta reflexión por razones muy importantes. Creo que varios de ustedes saben que aquí en Casa de la Literatura nos hemos preguntado y hemos intentado construir respuestas reflexivas, críticas respecto a la literatura en el Perú. Hemos procurado, creo que la exposición permanente es un espacio en el que esto se abre, en que esta mirada de la literatura que proponemos florece, que tiene que ver con las literaturas, con pensar la diversidad de la literatura en nuestro país, para que a partir de esa diversidad podamos dialogar. Y justamente mirar esa diversidad en Perú nos pone en vínculo con las tradiciones orales, con el cuento popular, ¿no? Hay una figura emblemática en la literatura peruana que es José María Arguedas, que junto a Francisco Izquierdo Ríos en la década de los 40 van a trabajar una compilación muy exhaustiva de tradición oral, de mito, de cuento, de relato popular en el Perú, incluso de adivinanzas también, de canciones. Es muy diverso, de coplas, es muy diverso lo que ellos van a recopilar utilizando la agencia de los profesores de escuela. Esto fue muy rico. Si bien no es la primera vez, hay momentos, por supuesto, previos. Podríamos hablar desde Felipe Guzmán Poma de Ayala, ¿no es cierto?, de esta relación con el relato popular. Pero me parece que Arguedas e Izquierdo Ríos fundan una relación con la tradición oral, con el mito fundacional y también con el relato popular. Y luego ha habido muchos otros momentos, pienso, para extrapolar a algo ya muy actual, el quehacer del Ministerio de Cultura, de una de sus direcciones, que sigue recopilando ahora, en 2017, tradición oral. Yo creo que ese sería el término que más sería más funcional para lo que se viene haciendo desde el Ministerio de Cultura, la tradición oral que todavía transita, circula, se crea y se recrea a lo largo del Capañán, que es el antiguo camino inca, ¿no? Todavía hay esa labor desde el Estado peruano. Es un poco singular pensar eso y a la vez pensar otras políticas del propio Estado peruano. Es muy esquizoide, pero ese es el caso. Y entonces, bueno, lo que yo quería plantear era que llevamos muchos años de este tipo de acopio. No es un cuerpo unificado o articulado, tenemos archivos como que muy dispersos. Sin embargo, creo que la tradición oral y el cuento popular no necesariamente tienen un espacio de diálogo mucho más horizontal con lo que suele considerarse literatura peruana, y tampoco tienen posibilidades de divulgación más allá de la escuela, probablemente porque las ediciones no necesariamente son siempre muy felices. A mí me parecía, y suscribo varias de las cosas que ha dicho Felipe, que justamente el trabajo realizado en esta edición de Cuentos Populares Mexicanos da muchas rutas para que nosotros reflexionemos sobre nuestro propio ser, sobre nuestra propia comprensión del relato popular y también de la tradición oral en el Perú. Cuando este libro llegó a Lima, yo recuerdo que era la feria de Ricardo Palma, ¿no es cierto?, que es la feria distrital de Miraflores, que se hace en el mes de noviembre. Lo que no recuerdo es si llegó 2014, que es el año que salió, o 2015. 2015 llegó. Inmediatamente lo vi y me acerqué a ese libro y lo revisé pensando, esto debería hacerse acá. Y recuerdo también que lo mencionamos como Casa de la Literatura, como uno de los textos más importantes para leer de esa feria, una de las publicaciones más importantes que había llegado a esa feria del libro. Y bueno, por todo ello es un gran gusto tenerte aquí. Pues muchas gracias, Milagro, gracias por darme la hospitalidad de esta casa, que es hermosísima.
Y ahí está prendido, ¿no? Ah, ya. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Estaba dándole las gracias. Y desde luego a Felipe, por parte del Fondo de Cultura, que me invitó a Lima. Y bueno, voy a platicar, quisiera incluso que fuera una charla, más que una exposición, y mucho menos una conferencia, a platicar brevemente cómo surgió este libro. Surgió de una invitación que hizo la editorial española Ciruela, que tiene en su catálogo más de 20 libros de cuentos populares de diferentes partes del mundo, cuentos gitanos, cuentos españoles, cuentos húngaros, cuentos esquimales, etc. Desconozco cómo fueron hechos esos libros, conozco solo cuentos españoles, pero supongo que fueron hechos un poco como se hizo es decir, a partir de un material quizá etnológico, antropológico, invitar a algún escritor para que reescribiera, entre comillas, estos cuentos para darles una unidad estilística y para hacerlos accesibles a un público general. Eso fue, por lo menos en mi caso, el propósito, es decir, que esos cuentos, que por supuesto nacieron con un propósito de público general, es decir, nacieron con un propósito lúdico, después de pasar por el rescate antropológico, etnológico, recuperaron dentro de lo posible esa dimensión del placer de contar. Es decir, lo que ha hecho la antropología, la etnología, la lingüística, el folclorismo, es sobre todo un trabajo de rescate, conservar esos textos para que no se perdieran. Y gracias a ese trabajo de rescate se puede ahora recuperar lo otro, lo literario. Pero eso sí supone un trabajo bastante arduo, porque el trabajo de rescate suele ser un trabajo muy puntilloso, muy científico, casi siempre originado por una grabación que transcribe palabra por palabra lo que el narrador cuenta, y el resultado son textos casi ilegibles la mayoría de las veces, o muy poco deleitosos. Entonces se necesita un trabajo ulterior de tipo artístico, literario, para de ese material tan concienzudo, excesivamente concienzudo, volver a aquel cuento. Los trenes ya no existen en México, estamos hablando de que es una de las tristezas. Después de haber tenido una de las redes ferrocarrileras más importantes del siglo XIX, se ha ido desmantelando eso. Ese sonido ya es casi de película de ciencia ficción. Bueno, eso ha sido mi tarea, y ha sido una tarea, digamos, fascinante para mí, pero al mismo tiempo difícil, porque confieso que nunca me ha interesado, no es que me haya interesado, nunca he sido un conocedor de la cultura popular, ni de México ni de ninguna otra parte. De manera que me enfrenté a un territorio completamente desconocido y nunca he tocado de viva mano lo que es las narraciones orales, es decir, yo nunca fui al campo a grabar esos cuentos que están recogidos en este libro, una tarea para la cual yo no he sido entrenado y que hubiera hecho muy mal, porque yo no creo que se trata simplemente de plantar un micrófono y que el narrador cuente su historia. Se necesita un entrenamiento, se necesita una serie de estrategias que yo desconozco. Mi trabajo ha sido puramente de escritor, es decir, a partir de un material recogido por otras personas con afán, repito, rescatista, antropológico, teológico, darle una mano literaria, una mano que a veces era
ligera, superficial, casi de redacción en los mejores casos, pero en la mayoría de los casos ha sido un trabajo de intervención bastante profunda. Ahí está el primer dilema al que yo me enfrenté, es decir, qué tanto tenía yo el derecho de cambiar esas historias. Traté de hacerlo lo menos posible, traté de nunca olvidar que mi papel era el de un traductor, de un adaptador, no de un autor en primera persona. Es decir, nunca me permití, por ejemplo, alterar la secuencia de los hechos en las historias, pero sí me permití suprimir muchas cosas, muchas redundancias, muchos elementos accesorios que son propios de la literatura oral. Es decir, los narradores orales son prolijos, son verbosos, se regodean, ¿sí?, con la propia historia, sobre todo si sienten que el auditorio está cautivado por sus historias. Incluso inventan nuevas ramificaciones de la historia si sienten que tienen el público cautivo. Lo cual provoca a veces unos chorizos interminables, la historia se desdibuja y pierde esa coherencia o esa vertebralidad que en cambio buscamos en las historias escritas, ¿no? Es decir, que el paso del oral al escrito, que pareciera simplemente un paso de mera transcripción, en realidad implica una cantidad de adaptaciones que yo fui aprendiendo sobre la marcha y sobre las cuales me preguntaba, si yo tenía derecho de hacer tantas transformaciones. Tenía yo que inventar, por ejemplo, muchos episodios conectivos, porque de pronto en una narración oral la lógica no es tan estricta. Hay siempre una especie como de complicidad extrema con el público que hace que muchas cosas que en la literatura escrita se exigen como parte de la coherencia, en lo oral desaparecen. Supongo yo porque la presencia del narrador, la voz viva del narrador, con su gestualidad, con su mímica facial, con el tono de la voz, suple muchas veces a esa coherencia que demandamos en el escrito. O muchas veces un cuento está narrado no solo por el narrador, sino de algún modo por el propio auditorio, que muchas veces conoce esa historia y le sopla al propio narrador quizá algún pasaje que considera que se le ha olvidado y que considera que tiene que estar. Es decir, es una cosa como un rito colectivo. Además de que está el sobreentendido que esa historia ha sido contada muchas veces, que es una especie como de bien intocado, y que las incoherencias que pudiera tener son tan intocables como la propia historia. En cambio, el escrito sabemos, la relación es individual, privada, el lector en su casa, en su sillón, en su silencio, se enfrenta a la historia y demanda todo el tiempo coherencia, lógica, si no se insubordina, si no se queja, si no tiene sentido. Entonces, es un paso muy, muy grande y, repito, lleno de trampas, lleno de dificultades. Y yo, que nunca había hecho este trabajo, pues fui poco a poco entrenándome sobre la marcha en este difícil arte, digamos, de pasar del oral escuchable a lo escrito mudo, privado. Hay varias cosas. Otras cosas que yo me enfrenté es, por ejemplo, cuando se habla de cuentos populares siempre se tiende a relacionar eso con la literatura infantil. Y ese es un problema escabroso porque este libro particularmente fue promovido por la parte de literatura infantil del Centro de Cultura Económica. Y yo procuré explicar a mis editores que no todos los cuentos tienen un carácter infantil.
porque hay muchos cuentos de carácter sexual y muchos cuentos francamente perversos y algunos atroces que no corresponden a lo que nosotros calificamos como literatura para niños. De manera que es un libro mucho más híbrido, o más bien heterogéneo, y a pesar de que tiene un empaque de literatura infantil, empezando por las ilustraciones maravillosas, realmente escapa, sale de esa etiqueta, lo cual produce además una discusión que a mí siempre me parece muy interesante. La literatura infantil, ¿qué límites tiene? ¿Qué tan delimitada podemos tener por edades la literatura? Si no corremos el riesgo de pedagogizar el extremo de la literatura, tratando de cuidar al niño para que no lo agredamos con algunos contenidos que suponemos que él no puede manejar. Es una discusión que surge, que a mí me surgió personalmente al hacer este libro, en casos muy concretos donde yo me sentía a veces tentado de quitar palabras que me parecían que pudieran herir la sensibilidad del niño. Finalmente decidí ser fiel a este carácter no censurado de esta literatura, porque supuse que cuando esas historias se contaban no había censura, es decir, que el público seguramente estaba también formado por niños y las historias corrían y lo que los niños entendieran, bueno, que lo pudieran entender, seguramente luego preguntaban cosas, pero no me imagino que en ese entorno de narración oral el narrador pidiera que retiraran a los niños a partir de cierta edad, ¿no? Esta cosa un poco inverosímil. Eso era un problema. Luego, como dijo Milagro acerca de la situación de la literatura oral o popular en Perú, en México también existían en ese momento muchas colecciones regionales, a veces en lenguas indígenas, bien hechas, pero finalmente con ese carácter regional. Y faltaba quizá un libro así, un libro que pretendiera, de manera imperfecta, dar un panorama nacional, un panorama de todo el país. Obviamente está muy lejos de haberlo alcanzado porque simplemente con respecto a las lenguas que se hablan en México, las lenguas indígenas son más de 60 y aquí están representadas apenas 20. Lo ideal hubiera sido que hubiera habido por lo menos un cuento de cada una de esas lenguas indígenas, pero ahí sí el material a disposición no era realmente, es decir, se podría alargar este libro y formar 2 o 3 tomos, pero entonces habría que formar un equipo que peinara la República Mexicana en busca no solamente en archivos, sino hasta en parroquias de cuentos orales, y entonces sí se pudiera aspirar a una antología verdaderamente exhaustiva, lo cual creo que sería una empresa titánica y dudo que se llegue a hacer en algún momento. Y me imagino que en Perú sería lo mismo, es decir, habría que... Bueno, ¿qué puedo decir? Me ha dejado como escritor, todavía me pregunto por qué me eligieron a mí, además, el editorial Siruela, para que yo hiciera ese trabajo. Nunca me lo explicaron, ni tuve yo el mal gusto de preguntarlo. Supongo porque lo que yo escribo, los cuentos que yo escribo, que no son cuentos infantiles, son cuentos para adultos, tal vez los editores de Siruelas advirtieron un cierto apego a la economía que les hicieron pensar que yo podría ser un buen escritor de sus cuentos. Economía en el sentido de no irse por las ramas, es decir, decir las cosas
muy concretas, pasar de un episodio rápidamente a otro, no perderse en descripciones ni en divagaciones psicologizantes, todo eso que justamente falta en la literatura oral, que es una literatura extremadamente rápida, expedita, una literatura extremadamente concreta, donde se trabajan las grandes pasiones del ser humano. Quizá el mayor motivo que aparece en todos esos cuentos es el motivo del hambre, ¿no? Del hambre, es decir, en muchísimos de estos cuentos el hambre es el problema fundamental, que hace que los personajes tengan que salir de su entorno, de su comarca, en busca de mejores condiciones de vida. Y ahí empieza la aventura, ahí empieza el cuento. Es decir, el cuento siempre está relacionado con el salir del propio entorno en busca de algo y el comienzo de las dificultades, de los encuentros inesperados, algunos felices, otros infelices o atroces. Y el hambre como el motor inicial de toda esta literatura y naturalmente después todo lo que se deriva de eso, es decir, el miedo, la astucia del débil frente al que es aparentemente más fuerte, la bondad, el altruismo, el desprendimiento, pero también sus opuestos, el odio, la mezquindad, la crueldad. Y todo eso, creo, forma un repertorio reducido al hueso, manifestado en sus manifestaciones más concretas y más desnudas, que después pervive en la literatura escrita de una manera mucho más sofisticada. Es decir, si los cuentos orales se están extinguiendo, que yo creo que se están extinguiendo por lo menos en la forma como hemos aprendido a reconocerlos, es decir, dentro de un entorno casi siempre campesino, rural, etcétera, etcétera, perviven seguramente de manera sutil en la literatura escrita. Es decir, los grandes temas aquí están como al desnudo, recurren después en la literatura escrita de una manera más sutil, más sofisticada, más encubierta. Bueno, para terminar este preámbulo, quisiera decir, a mí personalmente en mi formación de escritor, justamente el trabajar esos cuentos me reforzó la idea de cómo podemos, de cuán económico debe ser un escritor, de la necesidad que tiene un escritor de quitar material inútil. Cuando pareciera que uno ha quitado mucha sobra, mucha paja, descubre que siempre se puede quitar más. Italo Calvino, que por cierto fue mi modelo para este libro, decía que es casi un acto ético por parte del escritor suprimir cosas, que cada supresión que hace un escritor de su texto es una ganancia ética, es decir, el escritor casi tiene que tener el deber moral de quitar lo más posible, lo cual a veces es muy difícil, porque uno siente que a fuerza de quitar puede quedar reducido a nada. Calvino fue quizá de estos escritores o reescritores en cuyo gremio yo he entrado con este libro, quizá ha sido el más brillante. Él reescribió 200 cuentos populares italianos, la mayoría de los cuales estaban escritos en dialectos. Y los dialectos en Europa, como muchos de ustedes sabrán, a veces son verdaderas lenguas. Lo que no me queda claro en este trabajo portentoso de Calvino, porque él no lo explica en su introducción, si él pudo, por un don de lenguas extraordinario, traducir a partir de estos dialectos, más de 30 dialectos, o alguien lo ayudó en esa labor. Por supuesto, en mi caso, todas esas lenguas indígenas que están aquí representadas, yo trabajé en su versión castellanizada, lo cual nos hace ver que el resultado de lo que aquí se puede leer está bastante alejado del origen, porque no solamente por este pasaje que acabo de describir del oral a lo escrito, sino por ese
por esa mediación lingüística, es decir, muchos de los cuentos fueron narrados en lenguas indígenas que luego fueron traducidas al español, muchas veces por el propio narrador, otras veces por el antropólogo que transcribía esos cuentos y luego retrabajados por mí, de manera que en mucha distancia seguramente hay muchos cambios a partir de la narración original. Yo siempre he tenido la tentación de que alguno de esos narradores pudiera leer este libro y ver su reacción, ¿no?, frente a historias que el narrador había narrado oralmente. ¿Qué reacción tendría frente a la versión final escrita? Seguramente, por lo menos, se sorprendería mucho, quizá no le gustaría nada. Pero la mayoría de esos han muerto y yo me he librado pues de esa confrontación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o... Bueno, ante todo, darte la bienvenida y agradecerte este privilegio de la Casa de la Literatura y el espacio. En verdad, yo creo la primera parte que dijo la directora, de ver el volumen y decir es necesario que en el Perú se haga otro igual, en verdad cobra muchísimo interés, habida cuenta de que México y Perú somos tan multiculturales, tan de muchos idiomas hasta ahora, tan ricos en lo que ahora estamos tratando la tradición oral, y que en Perú todavía nos falta recoger tanto que si Fabio lo dices que has recogido, aún falta. Nosotros falta mucho más. Lo que yo quería justamente es tomar el punto de la última parte que dijiste, la traducción. Se ha dicho exagerando que toda traducción es una traición y que se habla de una transcreación y de la necesidad de ese equipo especializado, de que tendría que conocer la cultura de procedencia de la tradición oral para transcrearlo tal cual. Porque si, especialmente, exagerando también la traducción literal, bueno, se pierde todo. Y cuando exista este equipo especializado ya sería no tan engorroso y abundante para el escritor de quitar y quitar y de repente subrayar algún mensaje más, ¿no? Entonces, lo importante que es la traducción y lo importante que es tener personas especializadas en ello. Lo otro era la similitud de una cultura heterogénea que tenemos México y Perú, y finalmente la inquietud que ha dejado desde el comienzo este libro en la Casa de la Literatura de hacer similar trabajo. Muchas gracias. Bueno, retomo el punto de la traducción, que me parece muy importante, sobre todo ya que hablaste de la tradición. Conocemos el famoso dicho traductore traditore. Yo doy clases de traducción literaria en México, en la UNAM, y lo primero que procuro enseñarles a los alumnos es a ser traidores, a atreverse a traicionar, a no tener miedo de traicionar, hasta el punto de que creo que si un traductor no traiciona, no es un verdadero traductor. Suena muy bonito, pero es muy difícil inculcar eso. Es decir, hay un respeto tan grande frente a la letra escrita, un miedo tan grande a tergiversar o cambiar, a veces incluso de lugar, simplemente un cambio sintáctico, que los alumnos tardan mucho tiempo en darse el permiso a sí mismos de, por ejemplo, cambiar la sintaxis de una frase,
cambiar un adjetivo y otras cosas. En este caso es una traducción en sentido amplio, por supuesto, pero finalmente es una traducción, es decir, traducción en sentido hay que ser fiel, no cambiar, sobre todo no alardear, no tomar el cuento como un pretexto para lucirse como escritor estilísticamente y a pesar de eso reconocer que uno está imprimiendo en el cuento un estilo propio. Es inevitable y eso le pasa a cualquier traductor. Es decir, y es lo primero que hay que aceptar. La tradición empieza desde que el traductor hace una serie de decisiones y selecciones que dependen de su gusto, de la zona donde se siente más confortable y por lo tanto eso explica por qué se retraducen tantas obras, es decir, los clásicos se retraducen constantemente porque cada generación nueva encuentra insatisfactorias las traducciones previas, no por ser traducciones incorrectas o equivocadas, sino porque sienten que les falta un algo que ellos sienten que deben inyectar. Es decir, los clásicos son clásicos porque se retraducen constantemente. Este libro podría, y yo espero, que tenga otros compañeros, es decir, que ese mismo material pueda ser retrabajado por otros, esas mismas historias escritas por otros, que seguramente sale un libro muy diferente. Y entonces caemos justamente en la fatalidad que tú dices, hay que conocer la cultura de origen, por supuesto, pero también hay que tener el valor de aceptar la propia cultura como el único vehículo para que eso que está en el pasado tenga una manifestación presente. Buenas tardes, Fabio, te saludo Oscar Limache. Bienvenido a una ciudad con trenes y con ríos, tenemos tres, a diferencia de Ciudad de México. Escuchándote, recuerdo las historias que me contaba mi abuela, que apenas llegó a los primeros grados de primaria y nunca leyó literatura, leía los diarios nada más. Y sin embargo, esas historias ocurridas en el norte de Perú, donde había, además de los aparecidos que hay en cualquier parte del mundo, incluidas esas historias, también había tesoros ocultos en pirámides de barro construidas por los antiguos moche y otras historias. Esas historias las siento mías. Te escucho, ¿no? Declarar que tu modelo es Italo Calvino, en esto además comparten la misma editorial ahora, ¿no? Ciruela, en estos cuentos. Y mi pregunta es, ¿qué cuentos sientes más tuyos? ¿Los cuentos italianos de Calvino que seguramente escuchaste en tu infancia o estos cuentos que tú has reescrito de la tradición mexicana? Bueno, te confieso que yo escuchaba muy pocos cuentos y cuando yo leía Calvino para mí era un material totalmente inédito, de manera que mi aprehensión de los cuentos populares italianos fue tardía, ¿sí? Y a través de la pluma de un escritor refinadísimo. Si fuera de Caperucita Roja, Blancanieves y todos esos 3, 4 cuentos clásicos, los Hansel y Gretel, etc., mi cultura oral, mi cultura de cuentística era muy pobre realmente. Yo ya nací como un niño televisado, de manera que el contacto con esos cuentos, en mi familia nunca recuerdo que nadie me contara cuentos, por ejemplo. Pero contestando tu pregunta, yo diría que lo siento igual, porque los mismos cuentos que aparecen en Calvino aparecen acá y aparecen en otras tradiciones. Y eso es una de las características más impresionantes de la cultura de la cuentística oral, que es una cuentística internacional. Por eso, cuando a mí se me ha preguntado si este libro encierra la identidad del mexicano, el alma del mexicano, las raíces del mexicano, yo confieso que frente a esas palabras tengo cierto resquemor, porque no sé qué tan reflejo del alma mexicana puede ser este libro, considerando que casi todas las historias, si no es que todas, que aparecen aquí, son historias que también han estado en otras culturas.
Por supuesto, en cada región, en cada país, reciben un tratamiento nativo, pero me parece un tratamiento finalmente superficial con respecto al meollo, que es que esas historias se repiten a veces de manera idéntica. Por ejemplo, aquí hay una versión de Hansel y Gretel que casi no se distingue nada de la de los hermanos Grimm. Y es una historia que ocurre en un paisaje climático y cultural totalmente distinto. Es en la zona de Tabasco, una zona tropical, en una lengua indígena que se llama Chontal, y leemos en Chontal, con un paisaje tropical, la misma historia que reescribieron los hermanos Grimm, y que ellos seguramente también adaptaron, porque obviamente ellos no inventaron esa historia de Hansel y Gretel, simplemente la adaptaron de esa cultura oral que viene siempre desde un punto de no saber dónde es decir, no hay origen en esos cuentos. ¿Cómo encontrar el origen de Hansel y Gretel? ¿No? Sería como buscar un tesoro oculto, no existe, es decir, todo es variación sobre variación sobre variación sobre variación. Sí. Pero Carlos estaba preguntando. Gracias. Buenos días. Con el trabajo que usted ha hecho, todos los relatos que están en el libro han viajado hasta nuestra patria. Hay una tradición de Ricardo Palma, un escritor peruano, que es el alacrán de Fray Gómez, y que aparece en Centroamérica 50 años después, transformado en la lagartija del hermano Pedro, un santo de Guatemala. Y se preguntan los especialistas cómo viajó un relato en una época en la que el único medio de transporte era por barco. Ahora, un montón de relatos vienen desde México, de ser orales se transformaron a escritura. Y ahora no serán pocos los que intentaremos transformarlos de escritura nuevamente a oralidad. Y quizás algunos lo relaten con sus propios matices. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, cómo se podrá decir: y el sargento le sorbió los senos a la novia delante de todos los invitados, que es uno de los relatos a los que usted alude en su introducción, ¿no? Como quien demuestra que la materia se puede transformar, que la energía se puede transformar de mecánica en eléctrica, de eléctrica en calor, de calor en movimiento y nuevamente en mecánica. Y así los relatos que están de oralidad, de escritura y nuevamente oralidad, y se van haciendo de cada país donde se puedan contar, ¿no? Muchas gracias por eso. Sí, me parece fascinante eso de que pueda ser ese libro de frente oralizado, ¿no? Sería como devolverle el favor a esos narradores anónimos que gracias a ellos se pudo volver a la escritura. Buenos días. Y desde ahí yo quisiera preguntar ¿cuánto traición puede existir en un texto? ¿Cuánto la traducción puede traicionar? ¿Cuáles son los límites? Y lo otro, hay un momento en que incorporas el anacronismo en los textos, que eso, por ejemplo, es un desafío para los narradores orales. En tu introducción haces un análisis muy interesante que me gustaría que lo compartieras, y también cómo cuando los narradores orales hacemos a propósito efectos con este anacronismo, ¿no? O sea, esas son como dos temitas que me gustaría que nos comentaras. Bueno, la primera es muy difícil de contestar, es decir, son límites subjetivos. Vamos a ver, yo he traducido mucha poesía y cuando traduje a la poesía completa de Eugenio Montale, quizá el mayor poeta de la modernidad italiana, debido a la extremada musicalidad de los poemas de Montale, me propuse
con tal de rescatar algo de esa sonoridad, de esa musicalidad, traicionar algunos significados. Cosa que por lo general no se hace en la traducción de poesía. En la traducción de poesía, aun cuando se reconozca la importancia del ritmo y de la música que son propios de la poesía, el traductor se apega ante todo al significado. Y si el poeta dice un árbol torcido, él dice árbol torcido, aunque si dijera árbol chueco o árbol enfermo, quizá consiguiera a través de la palabra enfermo una sonoridad maravillosa que ayudara mucho al poema. Ahí hay que decidir, traiciono un significado para obtener una ganancia musical o respeto el significado y me resigno a que mi versión sea musicalmente muy pobre. Ahí depende de muchos criterios. Si es un poeta muy musical, yo no dudaría en sacrificar el significado para rescatar algo de eso que es tan importante en ese poeta, que es la sonoridad, el ritmo, la música, etc. Pero todo eso es subjetivo, y lo mismo pasa con esos cuentos. Es decir, muchos de esos cuentos, tú lo sabes mejor que yo, son series de injertos, es decir, muchas historias echan mano de episodios que pertenecen a otras historias y que de pronto sirven para alargar la historia, para hacerla más captivadora o para realzar alguna cosa. Y uno se da cuenta de esos trucos, pues, que es propio de la narrativa oral, esa capacidad combinatoria. Y muchas veces la capacidad combinatoria, cuando se traslada al escrito, hace perder un poco la vertebralidad de la historia. O sea, una historia empieza a ramificarse tanto que se vuelve, pierde fuerza, ¿no? Por lo menos pierde fuerza con respecto a los criterios de la palabra escrita, ¿no? Entonces ahí uno tiene que traicionar. Pero ¿por qué escojo quitar este episodio en lugar de otro? Es totalmente subjetivo. Y por lo tanto no hay una receta o una fórmula que diga puedes traicionar pero hasta aquí. Eso es una cosa que uno siente, que quisiera no traicionar nada, ser totalmente fiel y respetuoso. Pero, como dije al principio, no se puede y no se debe finalmente. Es decir, hay que atreverse a escribir como a uno le gusta, como le gusta que quede la historia, a pesar de que otros no estarían de acuerdo. Con respecto al anacronismo, es algo que yo no introduje, que me sorprendía cada vez, que incluso en algún momento estuve tentado, que bueno que no lo hice, de quitar, porque de pronto que un rey en una historia totalmente fantástica utilice un avión, me parecía casi un error craso que yo tenía que, como buen escritor, reparar. Pero claro, obviamente me di cuenta que parte de la característica de la naturaleza de esos cuentos es esa capacidad de poder mezclar épocas, y que eso seguramente no escandalizaba en su momento al auditorio, sino que quizá lo encontraba de lo más natural. Obviamente la escritura llama mucho la atención, ¿no? Algunos de los que han leído este libro de pronto me han dicho, oye, ¿cómo es posible que en esa historia que parece pasar en el medioevo un rey recibe un telegrama, ¿no? Bueno, pues así lo contó el narrador y así hay que dejarlo. ¿Qué resonancia puede tener eso? No lo sabemos, pero hay que conservarlo. Sí, hola. Muy interesante todo. Yo quería preguntarle sobre, tú hablas al final del hecho de que hay muchas historias que se trasladan inclusive de idioma a idioma. Entonces, en el caso de, por ejemplo, estas historias mexicanas que son recortadas por la gente de la frontera en el norte, de, no sé, en Tijuana o lo que sea, y que tiene que ver con problemas actuales de, no sé, la violencia o algo parecido, no sé si tengas algún ejemplo, alguna cosa que tenga que ver con el traslado de la historia que era originalmente en español y que la gente en la frontera lo pasa al inglés. Me parece que tú hablas al final sí, es algo parecido, y quería ver si habías renovado un poco tu pensamiento al respecto en ese sentido, si tenías algún ejemplo,
Hay dos colecciones en donde, dos colecciones de cuentos, en donde aparecen cuentos de Colorado y de California. Pero en una época bastante, es decir, estamos hablando de hace 40, 50 años, donde toda esta problemática fronteriza no existía o no existía de esa manera. Curiosamente, además, me di cuenta que esas eran las historias mejor contadas. Es decir, mejor contadas en qué sentido, en donde se sentía por parte de los narradores que vivían ahora en Texas o en California un mayor cuidado en contarlas, probablemente, supongo, porque se sentían muy lejos de su patria y esos cuentos eran verdaderamente un vínculo muy, muy tenso con algo que habían perdido. Este libro se presentó, entre otros lugares, en la Feria de Los Ángeles, y en todas las ferias donde yo lo he presentado fue ahí donde tuvo un mayor éxito de venta. Era impresionante la cantidad de personas, todos mexicanos, de origen mexicano, que lo compraron y me explicaron, bueno, es bastante lógico, porque esas personas oyeron esas historias de sus abuelos y a veces para muchos de ellos que nacieron incluso en Estados Unidos son el único vínculo real con esa patria perdida. Entonces son, curiosamente, a pesar de la lejanía, los que mejor conservan o el que tiene el mejor cuidado en conservar esa historia tal como vivieron en su infancia, ¿no? Pero todavía no había esa cosa fronteriza. Fabio, gracias por estar presente. ¿Cómo es tu disciplina para generar este libro? ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Habrá un segundo tomo? No, de 40 lenguas que se quedan con joyas sin escribir. Me tomó 4 años de trabajo. Creo que leí no sé cuánto, pero digamos, yo me hice una fórmula matemática por cada cuento publicado aquí, escogido y escrito, habré leído 15 más. De manera que habré leído unos 1500. Estaba harto de leer El Tlacuache y El Conejo por 50 veces, siempre pasaba lo mismo. Ahí llega a haber un hartazgo, realmente, porque esas son historias que cuando uno las lee antologadas son muy lindas, pero cuando lee todo lo que hay detrás de ellas, uno llega un poco a hartarse de lo mismo. O sea, la literatura oral es una literatura muy conservadora, muy repetitiva. Y uno está acostumbrado a la novedad y a los grandes cambios que ofrece cada libro escrito. Es decir, vemos un libro de cuentos de un autor a otro autor y las historias cambian completamente. Dices que se acaban los cuentos, vale la pena, provincianos, rurales, quizás porque muchos provincianos nos volvemos citadinos. Claro. ¿Estarán abundando los cuentos urbanos? Esa es una incógnita que yo tengo y ahora platicando con... Sí, me dijiste unas cosas que yo desconocía acerca del movimiento muy, bueno, naciente y muy intenso en Perú, pero también en México, y me imagino que en otras partes, de oralidad urbana. Claro, en otros contextos, ya no es seguramente el pueblerino que, por ejemplo, en un velorio, en unas bodas, o simplemente en una noche, así, alrededor del fuego, de lo que sea, empieza a contar. Ahí está más institucionalizado, ¿no? Pero me parece que es el relevo de esa literatura rural que está condenada a extinguirse, el relevo de esa nueva literatura oral urbana que yo desconozco, pero se me dice, me lo han dicho también en México, sí hay pruebas de que existe y que seguramente estará creciendo. Finalmente, Fabio, es un tema espinoso. Cuentos populares que deben ir al pueblo y
acrecentar la conciencia literaria de la población tan escasa en países como los nuestros, porque significan en precio el 1000% de su costo, por ejemplo. ¿Por qué es tan caro el libro, dice? En general, conozco de industria gráfica el 1000%, por amor de Dios. Bueno, que te conteste Felipe. Podría dar una explicación que no... Bueno, porque hay un trabajo, y para ser franco, con mucho respeto, comentar su inquietud, hay un mercado, existe un mercado. Marx ya nos advirtió hace mucho tiempo del arbitrio, de la manera que nosotros justificamos el valor de ciertas mercancías. No va a ser ese un tema que traigamos a cuenta, pero al menos que lo haya hecho Marx hace mucho, nos ayudó bastante. Existe un mercado y también existe la puesta en valor de un trabajo. Acá el maestro Moralito ha hablado de la traducción, ha hablado de una serie de mediaciones, y entre otras, además del escritor, está la mediación formal de las instituciones editoriales. Es un libro que ha merecido además un trabajo de ilustración muy bello, y creo que el precio no es tan exorbitante, y también hay modos de... Me parece caro porque yo he comprado el de Ítalo Calvino y me costó casi 150 soles. Entonces, a comparación, no es caro. Y se ha intentado también hacerlo un objeto muy especial. Yo creo que, sumándome a su consulta, creo que hay otra arista que puede ser interesante, y le quisiera consultar al maestro Moralito. Después de tanta mediación, después de tanta distancia, la distancia de un texto que se transcribe, que se lleva del espacio ritual de la oralidad a la escritura, se traduce al español y luego es reescrito, luego de 3 o 4 distancias, ¿qué debiera esperar la comunidad de un texto así? Quiero decir, las comunidades o nuestras comunidades debieran esperar una relación refleja con esos textos, debieran encontrar ahí la pertenencia de la cual resultan, o frente a la cual se sienten nostálgicos. ¿Qué es lo que repara tanta distancia? Yo tengo una opinión personal y creo que ese ejercicio de reescritura se vuelve una política comunitaria porque ha pensado el texto. Y una reflexión interesante que nos comparte el maestro es que no hay que preguntarse por el origen, probablemente por un comienzo, pero por un origen no, porque ese origen es solo metafísica, usted mismo lo ha dicho. ¿Y dónde encontramos ese origen? Entonces, quisiera preguntar eso, ¿qué debía esperar la comunidad con el texto que de algún modo surgió de ella o lo estuvo...? Tú lo has contestado, es decir, en la medida que nos quitamos la preocupación de la pureza, del origen, de lo que era como perfecto, y después, es decir, ese es un pensamiento que no nos va a llevar a nada, porque lo propio de esos cuentos es que se transforman constantemente. El propio narrador nunca cuenta la misma historia de la misma manera, puede incluso tener cambios muy importantes. Hay que aceptar esa movilidad, esa relatividad, y una vez que la aceptamos, comprometernos con el presente, es decir, en este caso, que sea un libro realmente deleitable, un libro que nos hace soñar, que nos hace pensar, tal como esos cuentos narrados oralmente en su origen, seguramente hicieron el deleite de los que nos escuchaban. Si las historias han cambiado por tantas mediaciones, seguramente sí lo han hecho. Pero es inevitable, cada vez que traducimos, adaptamos, nos estamos alejando del origen, pero ese origen luego descubrimos que no es el origen, sino que a su vez es algo hecho, transformado a partir de fin, y es una historia infinita. Cambiando de tema, un giro tremendo. Hace un momento compartiste algo personal
de que nunca te habían contado cuentos. Quisiera saber, porque a eso me ha ocurrido cuando me preguntaron qué cuento te han leído o qué cuento sabes, y sentí en ese momento una gran... Bueno, primero quiero que me digas qué es lo que tú sentiste cuando te enteraste que no te había contado un cuento y era la primera vez que trataba, ¿no? Es una curiosidad, pero yo te digo después qué sentí. Bueno, no he quedado traumado en lo absoluto por eso, es decir, yo sí he contado cuentos a mi hijo, recuperando quizás esa carencia, pero nunca le he sentido como una carencia, quiero decir, en la dinámica familiar no se daba eso, y creo que tampoco mis amigos de mi edad tenían esa experiencia que sus padres o abuelos o parientes les contaran historias, ¿no? No sé, pero yo sentí en ese momento, por supuesto, en ese momento me sentí infeliz, me sentí frustrada, me sentí mal, pero en ese momento. Entonces, bueno, cambiando de situación, dije, voy a dedicarme a leer, y descubrí un mundo maravilloso que nunca lo había sentido. Eso es lo más positivo de esa experiencia. Por eso mi inquietud por preguntarte cuál había sido la tuya. Gracias. Solamente quiero añadir algo. A partir de esta reflexión que hemos tenido hace tiempo, yo he estado hace tiempo metido en esto, comencé a investigar un poco. Hay un cuento que nosotros cuando tuvimos el primer grupo, yo pertenezco al segundo, el tercero, el cuarto, bueno, tuvimos un contacto con un cuento que es el primero, que es el viaje al cielo. Entonces busqué un poco en la internet y en la biblioteca Gutenberg. Hay versiones del viaje al cielo, pero que son por ejemplo, que pueden ser muy bien para un estudio, digo, el viaje de Jujuy, del norte, que por ejemplo ponen algunos animales, por ejemplo el cóndor no está porque no es de la zona. Entonces yo digo que puede ser una especie de derrotero interesante para poder trabajar esto, y en forma, vamos a decir, uno lo baja nomás, porque la biblioteca está Gutenberg los tiene ahí, está la transcripción y está la persona, son niños especialmente en ese caso del norte de Argentina. Solamente como una información. Gracias. Bueno, yo tengo al respecto la tentación de escribir algo sobre la historia de Hansel y Gretel, porque tengo reunidas varias versiones y me parece interesantísimo estudiar cada versión, lo que aporta, lo que quita, para tratar de que no llegar para llegar al meollo de la historia, sino para ver cómo son una historia tan exitosa, porque quizá es el cuento por excelencia, ¿no? Los niños perdidos en el bosque, y ver las distintas versiones, lo que aportan y lo que quitan, para ver por qué ha sido tan exitosa esa historia, qué es lo que toca tan hondamente en los lectores como para que ese motivo, con muchas variantes, se repita una y otra vez. En el Perú tenemos justamente dos versiones de Hansel y Gretel. Una es la Chique, en la sierra, y tenemos en la selva de la Yaimama también, ¿no? Por si acaso. Y solamente con respecto a lo que decía Gustavo del viaje al cielo, acá hay un investigador, no lo citamos hace un momento, hay mucha investigación antropológica, lingüística, a nivel de los relatos, y Efraín Moroteves ha hecho todo un tratado sobre el viaje al cielo, por ejemplo, ¿no? Con recopilaciones de toda la región andina, comparando los motivos, ¿no? Y respecto a lo que había dicho nuestra colega abuelita, de que nos faltaba mucha recopilación, yo pienso que a nivel de recopilación no es el problema, ¿no? Es justamente todo el trabajo que tú has hecho que nos falta, y que a mí hoy día me da luces, porque yo me rompía la cabeza diciendo por qué en América Latina contamos más literatura y nos es tan difícil contar tradición oral, ¿no? Y es porque
ese trabajo no está hecho, de traducción entre comillas, ¿no? Pero a mí me quedó faltando un poquito saber sobre los límites de esa traducción, porque puede ser también muy arbitraria, ¿no? Entonces, tú tienes componentes que hacen que esa traducción no sea arbitraria, a eso me refería, ¿no? Que tenemos que cultivar nosotros para que esa traducción, más allá de hacer un aporte subjetivo, no sea arbitraria, que nosotros los narradores orales contemporáneos, cuando no investigamos, podemos hacer un destrozo total y realmente todo se puede perder transformando, cambiando significados y no solamente cosas muy simples, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí decir algunas cositas respecto a aquello mínimo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Más allá de nuestras ganas y nuestra libertad de recrear, ¿no? Y la capacidad. Sí, tocas el problema crucial, es decir, de toda traducción. Repito, para mí es difícil contestarte más allá de cuando yo dije subjetivo, porque los mismos cuentos te van educando. Es decir, si yo hubiera solo trabajado un cuento, es muy posible que me hubiera permitido cosas que después fácilmente alguien me pudiera haber reprochado. Pero al haber leído tanto, las propias historias van creando como vamos a decirle, su especie de ecosistema, ¿no? Es decir, cuando uno lee 30 variantes de la misma historia, aprende lo que no puede quitarse, porque persiste a pesar de que a uno a lo mejor le parecía que tal detalle, que tal cosa no era tan relevante, pero a fuerza de verlo repetido tantas veces, intuye, aunque no puede explicar por qué, que esa es una parte medular, que no puede darse de quitar. Entonces, esa es una de las ventajas de poder leer tanto, que finalmente uno se vuelve vocero de estos narradores, porque las variantes han creado una especie de promedio, ¿no? De promedio que hace que esto no lo toques, eso sí lo puedes quitar, esos son partes arbitrarias o accesorias. Ahora, también ese aprendizaje subjetivo. Yo lo defiendo, porque si no, ¿para qué darle a un escritor esa tarea? Se le pide a un escritor porque se le pide una subjetividad, no se le pide una convicción. Gracias. Siendo la 1:15 de la tarde, quizás es hora ya de despedirnos. Muchísimas gracias, Fabio, muchísimas gracias, Felipe, ha sido una charla muy rica para nosotros. Yo agradezco cada vez que tenemos un nuevo plan con Fondo de Cultura Económica, un nuevo acto que cometer, porque siempre es de mucha riqueza, muy constructivo para nosotros como comunidad. Gran parte del público que ha estado esta tarde con nosotros, Fabio, Felipe, hace parte del grupo voluntario de Abuelas y Abuelos Cuentacuentos, y hay otro grupo que proviene de los narradores amigos de Casa de la Literatura, que son comunidades que nos ayudan a crecer como institución. Entonces, todo lo que esta tarde se ha compartido es parte de nuestro trabajo, va a enriquecernos mucho. Yo les agradezco nuevamente a ambos y quisiera hacer un pedido de cierre, si fuera posible, que compartas con nosotros uno de los cuentos. Bueno, uno breve, no sé, a lo mejor ya lo han leído. Lo leí justamente a la mañana en una entrevista que se me hizo en el portal, y por su brevedad y gracia lo voy a leer. Quizás lo recuerden ustedes, se llama Perro Topil. Topil es una palabra náhuatl que quiere decir mensajero, entonces sería perro mensajero. Es muy breve.
Desde hacía mucho tiempo, algunos hombres hacían sufrir a los perros, así que los perros decidieron escribirle una carta a Tlaloc para que el dios viera el modo de evitarles tanto sufrimiento. Después de escribir la carta al dios, buscaron a un perro topil, o perro mensajero, y le dijeron: vas a llevar una carta muy lejos, para lo cual deberás atravesar ríos, subir y bajar cerros, cruzar bosques y defenderte de innumerables peligros. Está bien, aceptó el perro topil. Surgió entonces otra preocupación: ¿en qué parte de su cuerpo iba a llevar el mensaje? Si lo llevaba en el hocico o en las patas, lo perdería cuando tuviera que defenderse. Entonces habló el perro más anciano y dijo: ese recado puede ir más seguro si lo guarda en su alma. Dicho lo cual, se lo metieron ahí y el perro salió a cumplir su encargo. Han pasado muchos años y el perro no ha regresado con la respuesta. Es por eso que cada vez que los perros se encuentran, se huelen el ano, para ver si no es el que trae la respuesta, o para castigarlo si todavía no ha llevado el mensaje, o si trae la contestación pero todavía no le trae.